Hace unos meses estuve dando una conferencia en un importante colegio de Medellín, en Colombia, sobre vida pastoral, educación y cambio de época. Y me parecía una pena no dejar registro de esta reflexión a partir de unas diapositivas que tenía preparadas y que me parece que pueden ser muy interesantes para que reflexionemos sobre el sentido pastoral de la educación hoy. Si bien yo me dedico principalmente a la universidad, creo que también tiene por analogía un valor más amplio también para otras instancias educativas. Por eso voy a compartir un Canva y a realizar una pequeña reflexión sobre el tema cambio de época, vida pastoral y educación. Parece que es un tema sumamente pertinente hoy. ¿Qué es lo que está pasando? Podemos definir el cambio de época como un proceso de rapidación y de cambio de mapas. Lo que antes pensábamos de una manera o está en nuestra memoria, los que tenemos un poco más de edad, de un determinado modo, ya hoy no es de la misma manera. Todo va cambiando rápidamente, velozmente y nos va dejando un poco perplejos. Esa es la experiencia fundamental de los que vamos teniendo más de 40, 50 años. Hoy se habla también de un paradigma de la complejidad. En los años 70 las interpretaciones de todo, para bien o para mal, eran muy sencillas, muy simples, muy contundentes. Hoy sabemos que todo tiene matices. Basta ver lo que pasa con una campaña política en año de elecciones. Uno puede escuchar un candidato u otro candidato y ver las cosas con sus lentes y poder asentir a muchas de las cosas que dice porque pueden ser ciertas y sin embargo son interpretaciones entre sí incompatibles. La complejidad, el paradigma de la complejidad versus la individuación. Por otro lado, tenemos una exigencia, una demanda interior, personal, de ser nosotros mismos, de encontrar unidad, de encontrar nuestra originalidad y expresarla. Esto tiene que darse entonces en diálogo con una gran variedad de variables, de disciplinas, de consideraciones. También el cambio de época está marcado por la revolución digital. Desde hace unos años, las redes sociales y las pantallas van como dominando nuestras vidas. Necesitamos de pantallas y de celulares para todo. Pero por otra parte, tenemos la sensación muchas veces de que determinados aspectos de la vida se excluyen, quedan como fuera, o muchas personas van quedando como descartadas, que es la palabra que usa muchas veces el Papa Francisco. Por un lado nos conectamos, nos integramos en redes, pero por otro lado el sentimiento de aislamiento puede parecer cada vez mayor. La tecnocracia, que es la tecnología asociada a la economía en el gobierno de las cosas, incluso de las mismas políticas públicas. Los gobernantes hoy son más administradores que verdaderamente líderes. La tecnocracia que muchas veces también va como a contrapelo con los intereses del medio ambiente, de la casa común. Se convierte el planeta en recurso, más que en casa habitable. Y por otro lado también el fenómeno de las megápolis, que es donde esto o este tipo de cultura se manifiesta más claramente. Las megápolis han ido aumentando, la vida rural ha ido disminuyendo, es un proceso que se va dando desde el siglo XII, XI, pero que a partir de la revolución industrial se aceleró mucho más y hoy tiene nuevas expresiones. Porque también el que vive en zonas rurales está como urbanizado por la mentalidad propia de la megápolis, por la tecnocracia y la revolución digital. Y en contrapartida también las megápolis son los ambientes o los lugares en donde se concentran migrantes y muchas situaciones de personas que viven en la calle. Situaciones
de calle para muchas personas en las megápolis, que es donde siempre pueden tener algunas alternativas más para sobrevivir. Este es un poco el escenario que se nos va presentando con el cambio de época. ¿Por qué pasa lo que pasa o cuáles son los motivos? Podríamos preguntarnos. Por un lado, el desarrollo científico-tecnológico, que fue exponenciándose en estos últimos siglos. Por eso la rapidación va de la mano con la transformación científico-tecnológica. Pensemos hoy lo que es, por ejemplo, la inteligencia artificial en sus diferentes campos, cómo va transformando la vida de tantas personas y nuestra vida cotidianamente. Mundos culturales y religiosos que durante siglos, incluso milenios, surcaron caminos paralelos, sin encontrarse, hoy convergen en los mismos espacios, en las mismas megápolis. Interpretaciones diversas que parecen relativizar toda convicción sólida. Las comunicaciones y la movilidad humana, eso también incide en el cambio de época, porque pone juntos experiencias de vida que antes no tenían por qué vincularse. Hace 200, 300 años, las personas se calcula no vivían fuera de 50 kilómetros a la redonda. Hoy, 1 de cada 7 personas es migrante. Todos hemos hecho experiencias de movilidad, de turismo, de conocer otros espacios, a veces forzadamente y otras veces por opción propia. Pero esto es algo mucho más natural que tiempo atrás. La concentración económica y financiera, que va siendo desde hace 2, 3 siglos, desde la Revolución Industrial en adelante, que el 1% de la población mundial tenga el 99% de los recursos. En temas financieros esto es clarísimo. Más del 80% de las transacciones internacionales se corresponden con el mundo financiero. Y esto genera concentración económica. Hoy, las 7 personas más ricas del mundo tienen exactamente lo mismo que la mitad más pobre, es decir, que 4.000 millones de personas. 7 personas tienen lo mismo que 4.000 millones de personas. Esto en otra época era impensable. La desregulación, la libertad y el narcisismo. Estos son consecuencias del pensamiento moderno, de la subjetividad moderna, pero en su versión postmoderna. Las normativas, las leyes, el control social, todo esto que en otra época tenía mucho peso y formaba a la persona en una dimensión social, hoy está neutralizado. ¿Qué consecuencias tiene el cambio de época? Por un lado, la perplejidad, el deseo de control, el aislamiento, la ansiedad y la depresión. Cuando miramos estas características, en general, en términos generales, no parecen buenas. No sabemos bien qué hacer, nos falta como un cierto GPS, y eso nos desanima, nos va haciendo claudicantes, bajar los brazos. Es cierto que hay un revival simbólico espiritual, pero disruptivo, casi como yuxtapuesto, sin un cierto voluntarismo. Pero también es cierto que la gente está buscando sentido en algo que trascienda la racionalidad, lo visible, lo inmediato, lo pragmático, que es un rasgo de nuestro tiempo. También en el plano político, los nuevos movimientos sociales, que son equiparables a lo que podían ser los sindicatos de cara a la revolución industrial, pero que en este caso tienen mucho que ver con la gente que queda fuera de todo, excluida de todo. También la búsqueda de nuevos espacios de pertenencia y sentido. Las instituciones clásicas ya parecen no ofrecerlas. De hecho, están en crisis con el cambio de época. La familia, la universidad, la representación política del Estado, el Estado moderno. Y también otra de las consecuencias es el desarrollo a diferentes velocidades. 2, 3, 5 velocidades, muchas más velocidades. La sociedad se está como estratificando, la sociedad internacional se va estratificando. Y hay como diversos grados de pertenencia, de poder, de libertades, de acción, de más a menos o de menos a más, pero
como en estamentos casi a veces incomunicables entre sí. ¿Qué incidencia tiene esto en la vida pastoral? Por un lado, el fin de la cristiandad, lo que hemos visto surgir en el siglo IV, V en Europa y empezar a claudicar, a terminar, a concluir con el Concilio Vaticano II, hoy queda hecho trizas añicos. Cierto que hay ciertos deseos de neocristiandad, de volver para atrás, pero evidentemente esto es contrahistórico, no es factible que esto pase así. La cristiandad, entendido como un régimen que puede controlar cada aspecto de la vida de las personas, es algo totalmente del pasado. Y evidentemente esto va asociado a un modo de iglesia clerical que se desmorona, en la iglesia clerical que tal vez quienes tenemos un poco más de edad todavía hemos conocido. Hoy se valora más las nuevas búsquedas propias del sensu fidei, del sentido de fe de los fieles, con la acción del Espíritu Santo. Cada uno tiene que descubrir esta originalidad propia de discípulo misionero. Desde el sur, pensemos en la elección del Papa Francisco como sucesor de Pedro, desde las periferias, desde las mujeres. Hoy van encontrando un espacio cada vez más significativo en la vida de la iglesia, en la vida de los cristianos, en la vida de los diferentes espacios que van como interactuando en nuestro mundo. Se podría decir que incluso el estilo femenino hoy parece como más plausible para resolver, para gestionar muchas situaciones de complejidad. El testimonio en redes y la santidad consistente, es decir, más allá de los espacios formales, abiertos con una actitud de universalidad, pero sobre todo la credibilidad que va asociada a la santidad creíble, a la santidad consistente, a la integración personal. Hoy se busca el testimonio, el testigo, más que el mensaje. Nuevas búsquedas. Un camino sinodal en salida. Nos ponemos todos en camino. El Papa Francisco ya desde la Evangelii Gaudium invitaba a esto a la Iglesia. Somos peregrinos, vamos peregrinándonos, tenemos que ponernos en salida. Discípulos misioneros, todos hermanos y hermanas. El valor del bautismo como dignidad común de todos los miembros del pueblo de Dios. La búsqueda de espacios, celebraciones, acciones y palabras significativas, no simplemente por inercia, una ritualidad vacía, un discurso hueco. Eso hoy no se quiere. La misericordia inclusiva en el corazón de la buena noticia. Si hay una práctica particular que la Iglesia hoy está desafiada, los cristianos estamos desafiados, es la práctica de la misericordia. Tocar la carne del otro, acercarnos, aproximarnos a ese extraño en el camino, como buenos samaritanos. Por supuesto hay inevitables resistencias y nostalgias, esto es evidente, esto es inevitable. Toda transformación siempre supone ese contrapeso. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, decía Antonio Machado. Vamos peregrinándonos, vamos en camino, vamos descubriendo quiénes somos, en camino hacia el santuario definitivo de Dios, hacia el reino definitivo. Dios inhabita en este mundo. A medida que hacemos camino vamos descubriendo que este mundo es templo de Dios. Desde la originalidad vocacional y fraterna o sororal, desde lo que cada uno de nosotros es, pero descubriéndonos en la interacción fraterna con los demás. Ahí va apareciendo lo más genuino de nuestro yo, de nuestro hijo o hija de Dios. Desde los otros pobres y periféricos, particularmente, con una mirada puesta en Jesús. Es Jesús el que tiene que ir como surgiendo en lo más profundo de cada uno de nosotros, convirtiéndonos a nosotros en iconos del Hijo. Somos hijos de Dios en el Hijo con mayúscula, hacia adelante y hacia arriba, peregrinando en esperanza. En el plano educativo se vislumbra
muy claramente el efecto de la tecnocracia, es decir, de un cierto marketing educativo, en donde todo se tabula, aparecen los rankings, aparecen las campañas de inscripciones, la publicidad de la propia institución, pero a veces se pierde como el aspecto más genuino de la educación misma. Este marketing educativo asociado a ciertas premisas que son parte muchas veces de una agenda global para un nuevo orden, diseñado desde muy arriba por muy pocos, una idolatría tecnológica y control social, a través de las mismas aplicaciones, de las redes sociales, esto lo hemos escuchado muchas veces, se va como manipulando insensiblemente, sin que nos demos cuenta, por supuesto, esa es la manipulación, nuestras decisiones. Se va formateando nuestro cerebro, nuestro modo de pensar, nuestras decisiones. Se nos va induciendo a pensar y actuar de determinados modos. Se van olvidando muchas veces también en la educación las cuestiones esenciales. Hay una burocracia creciente. Y todo esto de la mano del fracaso educativo. A veces se le echa la culpa a las políticas públicas, los test, las pruebas de diferentes mediciones, que van mostrando año tras año un declive, y no solamente en los sectores pobres o más vulnerables, sino también en sectores de poder adquisitivo bueno. Es que el modelo educativo está en crisis. El modelo burocrático, marketinero, en cierto modo ideológico de educación, que viene por inercia de hace tiempo, está en crisis. Y por eso hoy estamos como tratando de descubrir una vertiente más humanista, que conecte con la experiencia creativamente. Saber tiene que ver con gustar, con sabor, con aquello que nos pasa, con aquello que vamos descubriendo, que nos está pasando y vamos reflexionando. El sentido sapiencial de las cosas y de la vida. Arte y ciencia, espiritualidad y ética, todo esto tiene que dialogar, ir juntos. Por supuesto, cada cosa es diferente de la otra, pero todo está conectado. En la ciencia hay una forma que refleja arte, refleja armonía, por eso podemos establecer comunes denominadores, parámetros. La espiritualidad no tiene que ser alienante, tiene que ir de la mano con la ética. La ética nos conecta con la vida, con el mundo, con nosotros. La responsabilidad social y el proyecto de vida también tienen que hermanarse. No podemos hacer proyectos de vida, pensar lo que iremos haciendo de nuestra existencia, de nuestro camino vital, al margen de los desafíos del contexto. Hay una seria responsabilidad social, sobre todo de aquellos que hemos recibido más posibilidades, más capacidades. Y la educación, sobre todo, a partir de las preguntas fundamentales. Acá estamos volviendo al ABC de la filosofía griega, pero es el ABC también de la educación. ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? ¿Qué hay después de la muerte? Etcétera. El arte de educar, por lo tanto, se asocia también al arte de evangelizar. Somos artesanos de la vida y el cuidado. Estamos llamados a propiciar, a cultivar una sustentabilidad con horizonte trascendente. El mundo es sacramento de Dios. En cada cosa, en cada persona, en cada acontecimiento, Dios nos está hablando, y eso lo descubrimos como místicos, pero también en cada cosa, persona y acontecimientos estamos llamados a dar una respuesta a Dios, y en ese sentido somos profetas. Tenemos que acompañar mistagógicamente en la noche, es decir, con el gesto y la palabra oportunas, respetando la libertad de nuestros interlocutores. Estamos en una institución educativa de nuestros alumnos, acompañar con el gesto y la palabra oportuna para que vayan haciendo un proceso de progresivo adentramiento en el misterio de Dios, en los valores significativos y decisivos de la vida. Maestros en el arte de educar y evangelizar. Esto es algo que va madurando artesanalmente. Se pueden aprender muchas técnicas, pero hay algo que es como intuitivo, que se va dando, que hay que escuchar. Un desafío prioritario en la educación es ayudar a pensar,
que podamos aprender a pensar juntos. Esto supone entonces autonomía personal y sentido crítico. Sin una autonomía personal, sin una capacidad de reflexión, de ir como buscando las propias razones, a partir de la experiencia vivida es muy difícil aprender a pensar. El valor de la mayéutica, las preguntas, son los que más despiertan procesos de crecimiento. El docente no es el que tiene que dar respuestas, sino el que tiene que hacer preguntas, formular preguntas. El que se formula preguntas crece, aprende. Tenemos que distinguir información de formación. Por supuesto que nunca tuvimos tanta información como hoy. Cada muy pocos años se duplica la cantidad de información que maneja una persona con respecto a quienes nacieron 3 o 4 años antes. Sin embargo, hay que organizar esta información, y ahí está la formación, es decir, aquellos valores, aquellas convicciones axiales que permiten ir anudando el conocimiento e ir formando una cosmovisión, una mirada de la vida, de las cosas. Por eso hay que sentipensar, pensar desde la afectación profunda, desde el corazón. No podemos escindir la cabeza del corazón, ni tampoco el corazón de los pies o las manos. Peregrinando la vida, contemplando el icono, comunicando la palabra. Vida, símbolo o afecto, y palabra, concepto o reflexión tienen que ir juntos. Son como los colores primarios de la existencia humana. Libertad interior. Se aprende a pensar cuando hay libertad interior, pero además aprender a pensar posibilita esa libertad interior. Ser uno mismo, con la libertad de los hijos e hijas de Dios. En esto nos puede ayudar mucho la lectura orante de la Biblia, la meditación, no solamente de la Sagrada Escritura, sino también de otros textos patrísticos, libros de espiritualidad, meditaciones. El discernimiento espiritual y pastoral, porque es lo que nos va permitiendo seguir el hilo de la vida, lo que el espíritu nos está diciendo, lo que la Ruach, el espíritu es femenino, la Ruach nos va diciendo, nos va insinuando. Ese camino sereno, gozoso, esperanzado, que va abriendo puertas. La parresía, es decir, el fervor evangelizador, la profecía evangélica. El discernimiento espiritual y pastoral tiene que irnos permitiendo tomar parte en el mundo, tomar decisiones en la vida, expresarlas con convicción, iniciar procesos, comunicar nuestras convicciones. Pero esto no lo hacemos aisladamente, sino en un proceso eclesial, sinodal, con otros y otras, en siempre nuevos y cambiantes escenarios. Esto significa que estemos también en camino, como peregrinos, como homines viatores. Lo más lindo, noble y originario de cada persona, eso es lo que hay que descubrir, el propio tesoro, esa música interior del espíritu o la rúa que va de la mano con ese discernimiento de lo que viene de fuera. Hay una música interior y exterior que propicia justamente el Espíritu Santo. El llamado de lo alto, pero también el llamado de los otros, que resuena en nuestra conciencia, en nuestro interior, estamos a la escucha. Modelar y desplegar en sinergia el propio tesoro escondido, desde lo que verdaderamente somos, descubrir quiénes somos y también quiénes no somos, qué es lo que no podemos, dónde está nuestra finitud. El camino del Espíritu se abre a partir de los dones recibidos, que tenemos que ir cultivando, no enterrando. Lo mejor de cada uno de nosotros tiene que estar puesto al servicio de los demás. En el fondo esa es nuestra vocación, cómo vamos poniendo lo mejor, lo más lindo, lo más noble, lo más genuino de nosotros mismos al servicio de los otros, con este GPS que es la Ruach, que nos permite interpretar paso a paso en este paradigma de la complejidad y el cambio de época, no aisladamente, sino con los demás. Ayudar
mistagógicamente a recorrer este proceso, a iniciarse en este proceso, es el objetivo de todo proceso educativo, pero también de todo proceso evangelizador, porque en última instancia este camino mistagógico nos permite descubrir a Dios en todas las cosas. Yo ahora les voy a dejar unas preguntas, unas posibles actividades para que puedan realizar en sus instituciones educativas, con personas cercanas, o también para una reflexión personal, que cada uno pueda hacer o que quiera compartir con algún amigo o amiga. Se los dejo aquí en esta última diapositiva. Muchas gracias por la escucha y espero que aprovechen.